Bueno, aquí estoy nuevamente para la segunda parte del video de Sara, la hija de Jesús y María Magdalena. En videos anteriores conté cómo ella se me revela, de qué manera, de qué modo, cómo yo me entero de su existencia. Y bueno, luego comienzo a canalizarla y más allá de eso, la importancia, porque por ahí mucha gente no sé si mucha gente, pero algunas personas me preguntan, me dicen, Majo, pero ¿de qué sirve hoy en día conocer la historia de que si Jesús y María Magdalena tuvieron o no una hija? Y en realidad eso es importante, saber la verdad, porque nos hablaron de un guía, un maestro, célibe, que no es verdad. Y es un guía y un maestro que mucha gente en el mundo sigue. Y sigue según las creencias que tiene con respecto a él. Y en realidad, lo que se ha contado sobre él, la mayoría está tergiversado y otra parte es mentira. Y lo verdadero se ocultó. Entonces, primeramente, en esto de conocer la verdad es importante, más eso implica dentro de uno mismo, por supuesto, la primera vez que uno escucha la realidad de algo u otra versión, pongamos así, otra perspectiva de la historia. Cuando uno entra en contacto con eso, genera dentro de uno como una especie de caos, a veces crisis, a veces una cuestión de paradigmas, ¿no? Que se mezclan y bueno, hace un poco de ruido adentro, porque uno comienza a preguntarse, bueno, entonces ¿cómo, si mis creencias están basadas en esto que yo creía como real de esta manera y ahora resulta que es de otra, bueno, ¿cómo son mis creencias de ahora en más? ¿Puedo realmente hacer ese cambio interno a partir de que una verdad o una realidad me resuena más que la otra? Yo creo que sí. Y más allá de esto, la importancia de conocer la descendencia crística, no de cristiano, sino de cristal. Cristal, el ADN cristal, la evolución del ser humano de carbono a silicio, de carbono a cristal. Conocer que la frecuencia de Sara, la hija de Jesús y María Magdalena, tiene justamente ese ADN cristal, que más allá que el ADN físico, que también es la frecuencia o la vibración energética de ese ser, siendo la divinidad en esta realidad, en esta 3D. Sara era una niña que por supuesto fue criada dentro de la comunidad eseña primeramente. Ella nace en Egipto y fue preparada en los templos, tal como sus padres, y fue adiestrada puntualmente en la sexualidad sagrada, más desde este lugar tántrico. Tántrico no desde el dogma, porque también con lo tántrico, con lo hindú, esta es mi mirada, por supuesto, se fue a un extremo o se fue como a mandatos o a dogmas, que si tantra rojo o negro o blanco y significa tal cosa y tal otra y tales prácticas. Y yo menciono la palabra tantra porque de esa manera me puedo dar a entender mejor cuando hablo de la frecuencia de Sara, más no es el tantra como lo conocemos o como podemos googlear y encontrar
definiciones o conceptos. Me refiero a una frecuencia de esencia cristal, tántrica, es decir, conectada al todo, conectada con la esencia, conectada con la sensibilidad, conectada con los 5 sentidos y con los otros sentidos, más allá de los 5 sentidos, sobre todo, pero en esta 3D. Es decir, es un estado multidimensional, un estado de éxtasis, pero no el éxtasis tomado como todo el tiempo así como en un estado de jolgorio. No, es un estado calmo, más está ese gozo o esa plenitud en el sistema o en el ser que frecuencia desde ahí. Y la importancia de conocer a Sara y lo que ella plasmó en esa época en la Tierra, y ahora desde su lugar de maestra o princesa de la era de Acuario, como se la llama, porque ella está ayudando y colaborando en este proceso que está haciendo la humanidad de ascensión, de evolución, conocer lo que fue su vida o su misión, que su misión fue esto de validar lo que sus padres vinieron a hacer, y más allá de eso, sin confrontar y enfrentar a la iglesia, que a través de Pedro se tergiversó todo el mensaje de Jesús, ella sin confrontar y de manera bastante hermética, peregrinando, Sara se reunía con la gente en lo que eran unas especies de misas en la naturaleza. La gente que comenzaba a seguirla, ella danzaba, cantaba y hablaba de la misma forma que su padre, con metáforas, con parábolas, con poesía. Hablaba con su cuerpo, hablaba con la danza, hablaba con los sonidos, hablaba con ese lenguaje del sagrado femenino, que tiene fusionado el masculino, por supuesto. Se realizaban unos encuentros, como les comentaba, en la naturaleza, o sea, rodeados de toda la frecuencia y la energía de la madre tierra, de ríos, lagos, los elementales. Y en esas reuniones, ella predicaba, ella hablaba de que el placer era el nuevo estado de evolución, que ya no más el calvario, el sacrificio, el sufrimiento, el dolor es parte de esta dimensión en la que estamos. Más no significa sufrimiento, ni sacrificio, ni calvario, salvo que tomemos ese traspaso que Jesús hace hacia una dimensión mayor, trascendiendo lo que es el cuerpo. El cuerpo lo trascendió a través de atravesar con el cuerpo. Y Sara vino a dar ese mismo mensaje, pero ya sin tanto dolor, o hacer foco en el placer, en el goce, en el disfrute. Ella se desnudaba en esos paisajes, en esos escenarios naturales. Ella se desnudaba y se tendía en el césped. Y luego de sus prédicas, donde la frecuencia de todos
los que participaban elevaba. Entonces, ya el hecho de estar desnudo físicamente se veía desde otro lugar, desde un lugar netamente inocente. Y cuando me refiero a inocencia, no me refiero a que el sexo tenga una parte de pecado o de pecaminoso, sino de esta inocencia de comprender la sexualidad y como esa frecuencia de creación. La sexualidad como frecuencia de creación. Ya no más nosotros venimos de un encuentro sexual. Es decir, todos los seres humanos venimos de un encuentro sexual. Entonces, el movimiento sexual es un movimiento de creación. Y desde ese lugar, cuando uno se conecta con esa energía sexual, cuando digo sexual no me refiero solamente a lo genital, me refiero a esa energía de creación, donde todo el ser, en todas sus dimensiones y en todo su cuerpo está comprometido en esa frecuencia amorosa, creativa, de gozo, de placer, de disfrute, de plena presencia, de plena conciencia. Tan es así el estado que ella alcanzaba, que si algún hombre, porque los que estaban participando de esas reuniones podían acercarse y tocarla, como un acto de, no sé cómo llamarlo, porque el lenguaje no me ayuda con ser tan limitado para algo tan sublime. El hombre que se acercaba de manera impura a ella, es decir, sin su frecuencia elevada y tal vez con un poco de pudor o de vergüenza, o tal vez con un poco de un sentir sexual de deseo de poseer, literalmente se quemaban las manos. No podían tocarla desde ese lugar. En ese estado de pureza, en ese estado de inocencia sexual, en comunión con la naturaleza, en comunión con la naturaleza propia, en comunión con todo, con lo visible y sobre todo con lo invisible, en comunión con el cielo. Ese estado es el estado de ser niño. Por eso yo siento que el mensaje más fuerte de Sara, que fue una niña cristal, el mensaje más importante, o por qué esto de pensar en Sara o saber de Sara más bien en esta época, porque es ese estado de niño, es volver al niño interior. Volver, me refiero a evocar aquellos momentos donde fuimos niños y recordar qué nos movía, qué nos movilizaba, qué nos atraía, qué nos atrapaba nuestra atención, cuál era nuestra singularidad, cuál era nuestra individualidad. Simplemente es hacer lo que uno ame hacer lo que pulse y vibra adentro. Y en la infancia, en el mejor de los casos, cuando no tuvimos una infancia muy caótica o muy con falta de abundancia en cualquier nivel, donde no se hubiera podido conectar, bueno, pues más aún importante, conectar ahora de adultos, porque ese niño, esa niña interior están. Simplemente hay que conectar. Y digo simplemente, y en realidad simplemente debería ser simple. Es simple.
parece complicado, pero lo hacemos complicado en realidad. El niño mira con asombro todo el mundo, todo lo que va descubriendo lo mira con asombro. Las emociones las suelta rápido. El niño está llorando y a los 5 minutos está jugando de nuevo. No retiene la parte de lo emocional en cuanto al ego. Está conectado con la fuente, con el cielo, con lo que ustedes pueden llamar Dios, el creador, la creación, padre, madre. Bueno, el estado tántrico, el estado sexual, el estado de estar en completa desnudez externa e interna en la naturaleza, tiene que ver con ese estado esencial del ser que pasa del carbono al silicio, del carbono al cristal. Es un estado de tal inocencia, que la magia se hace presente. Como decía Berlín, la magia retornará con el regreso de la inocencia. Y es justamente esto lo que quería transmitir en esta segunda parte de Sara. Compartir esta esencia de lo sexual y la inocencia, que van de la mano. Y bueno, nos han separado esas dos cuestiones que van unidas, ¿no? La sexualidad y la inocencia y la niñez. Esa conexión con lo natural, el descubrir sexual, también genital, en armonía, en belleza, en naturalidad, también lo coartaron y lo quebraron, lo partieron al medio, justamente para lograr una desconexión para lograr la desconexión justamente en la preadolescencia o en la adolescencia, donde el ser empieza a hacer contacto fuertemente con qué vino a hacer este mundo. Es la edad donde uno se empieza a cuestionar para qué estoy vivo, empieza a mirar el mundo de los adultos ya no como algo desde un lugar inocente, sino por toda la crianza y por todo el dogma, sino desde un lugar de incomodidad, de sufrimiento, porque en realidad se corta lo más importante que sucede en esa edad, que es el despertar sexual, ¿no? A través de también, bueno, el cuerpo físico en cuanto a lo hormonal, empieza toda la química a despertarse. Es el gran cambio de cuerpo. En muy poco tiempo nuestro cuerpo hace una metamorfosis absoluta. Realmente es brutal ese cambio que sucede, brutal, y con brutal no digo, no tiene una connotación negativa, sino bestial, enorme, inmenso, en muy poco tiempo. Y lejos de acompañar esa metamorfosis desde un lugar natural, todo está preparado para que se vuelva caótico y la persona quede estancada en ese lugar muchos años y desconectado de lo que en ese momento, con la energía sexual que empieza a despertar, la energía genital sexual que empieza a despertar, y a partir de ahí todo esto que hablaba de la cuestión química hormonal, también lo álmico. En ese momento empieza toda esa fusión. Y en vez de ser algo armónico, algo suavemente acompañado y con una libertad y a la vez contención, todo lo contrario. Entonces ahí es donde uno empieza a desconectar con el niño interior.
y empieza a conectar con una sexualidad completamente vacía, superflua, dolorosa, posesiva, pecaminosa. Ese es el sentir general. No digo que haya excepciones y por suerte y por creación ya está siendo diferente y muy diferente. Pero en general, bueno, se llega a la adultez con el niño desconectado, con el adolescente adoleciendo todavía, la singularidad y los dones que traemos totalmente reprimidos o en ese lugar donde no tenemos acceso en nuestra memoria o en nuestro inconsciente. Y entonces la vida carece de sentido y los sentidos que le damos a la vida no tienen nada que ver con lo que realmente la vida es o debería ser, no como un deber, más sí como parte de la esencia que somos. Las vidas son vidas con sentido, porque con nuestro consentimiento hemos venido y hemos decidido encarnar aquí ahora. ¿Para qué? Para venir a hacer lo que acordamos hacer antes de encarnar. Y ese recuerdo está también coartado por el velo del olvido. Es condición para encarnar en este planeta, por lo menos hasta hace un tiempo. Entonces, ¿cuál es la importancia de comprender el mensaje o la vida de Sara, la hija de Jesús? De que la sexualidad, la inocencia, la pureza, la autenticidad, la intuición, la telepatía, el lenguaje de la naturaleza, el lenguaje de lo cósmico, estar en fusión con todo eso, como una realidad cotidiana, diaria. Es decir, está bueno hacer un retiro y cada tanto y conectar con todo eso, más lo que yo estoy hablando es del salto evolutivo del ser humano, que es justamente la incorporación de todo esto que estoy hablando. Incorporo en el cuerpo, en lo cotidiano, hacerlo cuerpo, hacerlo cuerpos en realidad. La Madre Tierra en total comunión, en lo que refiere a alimento y a sanación. Y el cielo, de igual manera, más para los cuerpos invisibles. La conexión cósmica, la conexión con el sol, con las estrellas y con los otros seres. Esa es nuestra esencia. Todo eso es nuestra esencia. Y eso es lo que Sara trae en su frecuencia. Les voy a leer un pasaje de un libro muy bello que encontré sobre la hija de Jesús y María Magdalena. Y bueno, en ese libro se menciona el Evangelio de Sara. Les voy a leer algunos pasajes y les voy a mostrar el libro. Creo que el libro, no sé si han sacado más ediciones, porque lógicamente debe haber habido alguna intervención ahí, porque inclusive es un libro que ganó premios, lo escribió en argentino. Y bueno, tal vez a alguien le resuene adquirirlo por internet y lo encuentren. Les voy a leer algunos pasajes para que sientan a Sara. Mi señalador del libro que me regalaron de
la iglesia de Escocia, que está en Escocia. La iglesia que sale en la película El Código Da Vinci. Bueno, les voy a leer este pasajito muy bello que dice así. Sara presidió la misa y dijo: les aseguro que ustedes me buscaron porque vieron que traigo la verdadera palabra de Jesús, donde el placer reina y el dolor desaparece. Mi Padre Jesús es el Hijo del Hombre, a quien Dios marcó con su sello. De mí, como antes de Jesús, tendrán dicha, placer y sanación, porque traigo el alimento que nos dejó el Nazareno, el verdadero pan del cielo. El Evangelio de Sara 9.18. Me olvidé de comentar eso también. Sara sanaba con las manos. Y también cuando ella entraba en ese estado de éxtasis elevado, en completa desnudez, cuando la gente la tocaba se sanaba. Dijo Jesús: mi hija proclamará mi verdadero mensaje. Lo que yo no pude hacer, lo hará ella. Y lo que pude hacer, lo mejorará. Y dice así: Dios es amor, y los hombres y mujeres que están hechos a su imagen y semejanza deben vivir unidos y beber de la pasión boca a boca. El Evangelio de Sara: hay un solo amor y un solo cuerpo. 1 y 2. Ya sabrán por qué Sara fue tan ocultada, mucho más que María Magdalena. Dice acá otro pasaje: cuando tu corazón es puro, dale a tu cuerpo lo que pida. Bebamos, comamos, bailemos, y que el trabajo también sea un gozo. El placer está permitido. El Evangelio de Sara 4.9. Tremendo. Digo, para hacer un evangelio, ¿no? Y desde la mirada de la iglesia son tremendos sus mensajes. Y ni hablar que en esas misas ella terminaba desnuda, como un acto de fusión, de pureza y de misión de vida, porque de esa manera generaba un campo cuántico y un campo mórfico que hasta el día de hoy perdura en los lugares donde ella estuvo y más allá, porque esto se va expandiendo a través de los campos mórficos cuando empezamos a resonar con estas frecuencias. Por eso la importancia para mí, la importancia de difundir lo que difundo, justamente que el objetivo es aportar desde mi lugar lo que siento que vine a hacer, que vine a poner en este momento especial, a poner dentro del campo cuántico y que toque las almas que tenga que tocar, como a mí me pasó como ya les comenté en otros videos, con los videos o con las lecturas con las que he resonado y las que me han ayudado a conectarme con mi interior, con mi esencia. Los gitanos hasta hoy en día la veneran, es su patrona, y cuando algunas personas hacen el camino de Santiago, se enteran de la historia cuando llegan a Finisterre, que el camino no termina en Compostela, sino que el camino termina en Finisterre. Y acá viene una apreciación absolutamente personal por experiencias que he tenido con un hermanito de España que resonó con el camino de Compostela. Bueno, ahí estuvimos
el Camino de Compostela, pero no el Camino de Compostela en sí, sino el Camino de la Rosa. ¿Cuántas veces que en estos videos he mencionado esta misma frase de diferente forma? Primero con el libro de Mirta Maudrino, canalizado, de la historia de Jesús y María Magdalena. Sara Cachelvite, la canalizadora que me confirma que la visión que tuve de esa dama con la espada llegando a la Argentina era Sara. Y ahora el Camino de la Rosa de mi amigo Francisco de España. Y esta es una apreciación totalmente personal, donde Finisterre significa fin de la tierra. Y es un lugar donde en la antigüedad, digamos, se zarpaba hacia este continente. Con lo cual, el camino sigue, como ya mencioné en otros videos, los comechingones, descendientes de los cátaros descendientes de Sara, el camino de la Rosa de Finisterre, que llega hasta Finisterre, pasando el Atlántico, se llega a Capilla del Monte. Capilla del Monte, al Cerro Uritorco, a toda esa zona donde está la ciudad de Arx. Bueno, que no podía faltar la yapa. Con Francisco, cuando estábamos decodificando esto del Camino de la Rosa, que él me pide mi apreciación de lo que él había diagramado, y en ese momento que yo me contacto empiezo a canalizar, y estuve como 3 horas mandándole audios e información. En ese momento sucedió algo muy, muy mágico, que fue que en varias partes del mundo surgieron arcoíris, inclusive a muy pocos metros de su casa donde él estaba, donde inclusive se veía desde dónde salía el arcoíris, que es como, no sé, para mí es bastante atípico que en realidad uno ve el arco, más no desde dónde sale. Bueno, él me envió una foto de cómo encontramos el tesoro de la base del arco iris. Y lo otro que sucedió también muy, muy, muy loco, yo en ese momento estaba en Capilla del Monte viviendo, esto fue en el año 2021, ¿sí? Y bueno, me había quedado canalizando y amanecí, es decir, pasé la noche de largo, y ese amanecer fue color coral. Impresionante el color coral que el cielo tenía, y no es común, suele suceder, pero no es común, o sea, no es algo tan común en Capilla del Monte. A veces sucede. Bueno, ese amanecer fue color coral, y para mí fue una tremenda señal del que el Camino de la Rosa terminaba acá. Sin saber que iba a hablar de esto en el video, puse aquí este cuadro que pinté para mis nietas, que son 2 rosas cósmicas, pero también tiene que ver con la energía sexual sagrada, femenina, en fusión con el masculino. Sin saber que iba a hablar de esto, puse ese cuadro ahí. Porque bueno, porque es así. Las sincronías son así. Bueno, les mando un abrazo enorme. Gracias por resonar. En el caso que resuenen, gracias por estar, por escuchar, por los mensajes. Y, me había olvidado del libro. Se llama La Elegida, de Omar Ramos.
el libro finalista Premio Planeta 2005. La elegida, Historia de la hija de Jesús y María Magdalena.